sesión. Ya se está grabando bien. Entonces, también les comento que pues cualquier información, cualquier dato personal que quede registrado en esta sesión queda protegido por la Ley de Protección de Datos Personales y bueno, pues pueden encontrar el aviso de privacidad en www.liberecer.com. Bien, vamos a iniciar, pues me da mucho gusto empezar siempre. Es un placer conocer personas nuevas, interesadas, colegas que están interesadas o que se dedican a la educación. Yo como profesor universitario ya pues de varias décadas, de más de 2 décadas, pues me da mucho gusto siempre compartir la experiencia que he adquirido, bueno, los conocimientos que he tenido en eh, pues en estos años, ¿no? Y bueno, pues entonces quiero presentarles para que abra, inicie, encuadre la sesión del día de hoy a Lorelí Ortega. Ella es la directora general de Saber Ser Autónomo del Centro Evaluador de Competencias Educativas Conocer. Y bueno, pues adelante, Lorelí, para que des la bienvenida a nuestras entusiastas participantes. Hola, pues muy buenas noches. Yo sé que algunas personas nos van a ver en diferido y nos van a estar viendo desde la comodidad de su casa y obviamente entendemos la parte tecnológica que a veces nos puede jugar chueco, pero sé que hay personas que están interesadas. Pues bien, justamente quisiera iniciar la importancia y del por qué nosotros nos reconocemos como un centro evaluador consolidado. Uno, porque nos dedicamos solamente a la educación. Nosotros no somos inventados, no somos de recién creación, tenemos largo tiempo dedicándonos no solo a la educación, sino también a ser evaluadores de las competencias de conocer en el rubro educativo. Y de hecho quisiera decirles que nosotros iniciamos este proyecto dada la naturaleza de la importancia que nosotros decidimos profesionalizarnos. Y a través de eso empezamos a recurrir a la experiencia de las certificaciones de conocer que muchas personas últimamente las han escuchado y piensan que son un tema de moda, pero no es así. Tuvieron una razón y un sentido del por qué se crearon. Y obviamente es retomar a partir de los años 90 cuando se crearon y justamente era enfocarnos, si nosotros repasamos un poco la historia de nuestra educación, pues nos vamos a encontrar que evidentemente no todas las personas en nuestro país para mediados de los 90 tenían grados profesionales. ¿Por qué? Porque su educación y su formación no se los había permitido. Muchas personas incluso estaban retomando sus estudios o los acababan fuera de tiempo de la formalidad, ¿no? De ir recorriendo este camino escolar y obviamente algunos se tardaban e incluso si recordamos en esas épocas se nos pedía mínimo la secundaria para entrar a laborar y obviamente la preparatoria y la universidad ya eran personas mucho más capacitadas y preparadas. Sin embargo, esta movilidad que se generó a través de las competencias, lo que logró fue reconocer todos los grandes sectores productivos de nuestro país y obviamente destacar que habían personas que no necesariamente habían tenido la oportunidad de tener estudios en cuestiones muy eficaces e importantes, sobre todo en la agricultura, en el ramo de la ganadería, pero también en otros ramos que estaban surgiendo como el área de la computación. Y si recordamos, pues en esas épocas las computadoras empezaron en los 80 a manera de tarjetas y fueron creándose de diferente forma la tecnología de las computadoras e incluso del Internet. Nosotros ya somos parte de este monstruo que fue el Internet y sin embargo, pues las competencias les dieron la oportunidad a estas personas de lograr certificar una competencia laboral. Recuerden que las competencias lo que avalan es la experiencia laboral y no importa si eres estudiante, si eres profesor, si eres ama de casa, si eres una persona, un profesional. Entonces, esta certificación de la cual vamos a tratar y abordar el día de hoy es muy importante porque obviamente hoy por hoy ya cambió esta forma en la que nosotros vamos introduciéndonos en nuestras áreas laborales. Sin embargo, a veces las oportunidades se ven limitadas, ¿no? Si somos estudiantes, nos piden muchísimo más experiencia laboral de la que no tenemos. Si somos profesionales también, no necesariamente decidimos o queremos iniciarnos en la docencia en media superior y superior.
Entonces, dada toda esta parte contractual y estas cuestiones emergentes que han salido sobre la profesionalización de las competencias, pues estas certificaciones, como les vengo repitiendo y repasando, tienen más de 30 años en nuestro país. Y déjenme decirles que no somos el único país que ha logrado conectar con las competencias. Tenemos Chile, ¿no? Tenemos también Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos que se han dedicado a resaltar y enaltecer todas estas experiencias formativas y formales a través de la experiencia laboral. Y obviamente México tiene y cuenta con más de 2,000 certificaciones laborales y en educación solamente existen más de 96. ¿Qué quiere decir? Que año con año van a irse implementando e incrementando y tenemos de todos los rubros que ustedes se puedan imaginar y de sectores productivos. Pero lo más importante es que no en todas se puede o hay escuelas dedicadas, por ejemplo, a la capacitación. No salimos con un título en la frente de capacitación, ¿verdad? Ni recibimos un título como tal. Igual en la cuestión formativa sabemos que hay grandes escuelas como la Pedagógica Nacional, la Normal de Maestros, que terminan, pues sí, ayudando a las personas que quieren dedicarse a la educación básica. Y sí, digo básica porque también media superior entra dentro de del nivel educativo, perdón, el sistema educativo mexicano y se considera como básica. Entonces, la preparatoria o la media superior, como nosotros la conocemos, pues también tuvo y reaccionó a diferentes cambios. En un inicio, pues sí, encontramos a grandes estudiantes que empezaron a estudiar carreras tecnológicas, o sea, también hubo una evolución en el sistema educativo mexicano en media superior. Sin embargo, existían varios detallitos que hicieron que se crearan grandes reformas educativas, como hubo una en el 2008, la RIEMS, que esa hizo que muchos de los subsistemas homologaran por lo menos su tronco común. ¿Por qué? Porque lo que se quería evitar era la deserción, la reprobación y sobre todo, si habían cuestiones de embarazo o que tú quisieras transitar de un subsistema a otro, no se podía. Entonces, hoy por hoy, si nos ponemos a hablar un poquito más sobre lo que vamos a aprender en esta certificación, es a reconocer los planes y los programas de estudio tanto en media superior y superior. Y justamente para ya no quitar y quitar la cesa al pastel, porque de verdad nuestro formador es un formador estrella, es una persona de calidad, de alta moral, es reconocido por sus trabajos, por sus conferencias y sobre todo porque él tampoco fue o nació siendo profesor. Se fue haciendo profesor porque él decidió que tenía la vocación y la capacidad de demostrar y enseñar a otras personas lo que él sabía. Y sí es cierto, nosotros a veces tenemos que incursionar en nuestros trabajos sin realmente tener la experiencia de lo que nos vamos a enfrentar. Así que profesionales que se quieren dedicar a la educación, esta es una gran oportunidad para ustedes. También aquellos docentes que aunque han estudiado básica, primaria, secundaria, la experiencia que ustedes viven con media superior y superior porque los avala su experiencia ya profesional, pues es un refresh, es una forma de recapitular lo que hoy por hoy están presentando las nuevas reformas que se vienen en media superior y no me va a dejar mentir aquí el doctor Bertis. Y pues bueno, les digo, este hombre que ustedes van a tener como formador, porque es un formador, y tiene más de 20 años dedicándose a la docencia en superior. Así que yo los dejo en buenas manos para que él pueda decirles la importancia de esta certificación y las cosas más valiosas que ustedes van a aprender y sobre todo van a aprender a desarrollar. Así que los dejo con él. Adelante, doctor Bertis. Pues muchas gracias, Loreli, por esa presentación tan amable. Pues bien, sí, pues efectivamente, creo que este es uno de los elementos que hay que recuperar. Los que estamos aquí, generalmente estamos porque no somos profesionales de la educación, sino somos profesionales dedicados a la educación. Porque pues nuestra formación generalmente proviene de campos disciplinares profesionales específicos, ya sea de la ingeniería, de las ciencias sociales, en la abogacía, contabilidad, administración, economía, sociología, etcétera.
de las ciencias básicas, ¿no? Así de estudiar ciencias, pero no por eso tenemos la formación de educadores, pero puede ser que por alguna buena razón, siempre es una buena razón dedicarse a la educación, nos dedicamos a ello, ¿no? Ya sea porque nos encontramos como que es una salida colateral, es decir, un espacio en el cual uno puede desarrollarse de forma intermitente, es decir, cuando hay movilidad laboral, uno puede estar de forma intermitente acudiendo, ¿no? Desarrollándose como profesor de media superior o superior en diferentes modalidades privadas y públicas. Pero también puede ser porque sea complementaria, es decir, la mayoría o muchos de los que nos hemos dedicado al campo de la enseñanza en media superior y superior, pues también hemos desarrollado en muchos periodos de nuestra vida de forma paralela actividades profesionales de nuestro propio campo. ¿Por qué? Pues no solamente, aunque sí es una razón, pero no solamente porque es un ingreso complementario, sino también porque, bueno, pues la capacidad o la posibilidad de estar interactuando en el ámbito educativo, pues nos permite acercarnos mucho a la necesidad de actualizarnos, de mantenernos vigentes para poder ser buenos profesionales dedicados a la educación. Y bueno, también porque, bueno, es una de las actividades que emocionalmente retribuye mucho. Quien ha dado clases estará de acuerdo con eso. No hay un salario emocional más gratificante que el que da la docencia. Bien, pues dicho esto, quiero empezar compartiéndoles, bueno, les voy a compartir esta presentación que viene preparada. Y bueno, quiero empezar con el desarrollo del tema. Esta es la primera sesión. Este es el curso para formarnos en el estándar de competencia, de acuerdo a la competencia del estándar que se llama propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior. Vamos a ver cómo propone conocer el modelo para poder nosotros desarrollarnos, pero quiero mencionar rápidamente también que este estándar de competencia con ser como todos se desarrollan a partir de los comités de por competencias. Es decir, lo que vamos a ver en este estándar de competencia al final constituye un consenso de los diferentes sectores del país, público, privado, gubernamental, sindicales y representantes de los trabajadores de educación media superior y superior en México, de las asociaciones privadas, FIMPES, de las asociaciones de las escuelas de universidades en México, la NUYES, de tal manera que todas las formas de ver, todas las visiones están integradas en ese comité por competencias que organiza conocer y que desprende este estándar de competencia. De tal manera que siendo un consenso, vamos a ir viendo cómo casi todas, bueno, más bien todas las cosas están reflejadas de una u otra forma en los diferentes modalidades de bachillerato, ya sean públicos, privados, universitarios, ya sean públicos o privados, porque recoge la política educativa, las prácticas privadas, los consensos fundamentales. Y eso hace a veces la diferencia. Eh, es claro, bueno, hoy en día en el UCICAM, a través del mecanismo para poder concursar una plaza o en los sistemas privados, pues es muy importante la prueba didáctica, es decir, la llamada clase muestra, ¿no? Es decir, cómo nos desenvolvemos como docentes, independientemente de la disciplina que vamos a enseñar. Uno puede ser muy bueno en el campo de la disciplina que va a concursar para obtener una plaza, pero la diferencia puede ser en cómo nos desempeñamos ante el reto de diseñar, planificar e impartir una clase que además sea pertinente. Vamos a ver todo eso empezando por la sesión del día de hoy. Bueno, pues es la bienvenida. Yo quiero agradecerle su atención, su tiempo, porque bueno, pues de alguna forma, como yo bien lo decía hace rato, pues esto de transmitir, de tratar de poner nuestro granito de arena en la formación de alguien, siempre retribuye. Quiero presentarme, soy Miguel Ángel Vértiz, ya me hizo Lorelí en una presentación muy amable, pero quiero destacar lo que señalé hace un momento, así como la mayoría de ustedes, pues yo soy doctor en estudios organizacionales, es decir, soy un profesional de un campo particular del conocimiento, hice mi maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE, soy licenciado en Economía en la UAM y de Administración en la UNAM. También hice una maestría en Educación, pero la realicé cuando yo ya llevaba un buen tramo
perdón, una maestría en educación, sí, pero la hice cuando ya llevaba un buen tramo, una buena cantidad de años y bastantes en la docencia. Claro que me ayudó en mi formación, me dio un contenido teórico conceptual muy importante, pero pues evidentemente la experiencia como ustedes, pues es lo que me ha enriquecido mucho. Y hoy vamos a ver, en las siguientes sesiones, cómo nuestra experiencia, si la sistematizamos, va dando un resultado muy valioso en cuanto a la forma y hace una diferencia en la forma en que dirigimos y creamos experiencias de aprendizaje para los estudiantes. El objetivo, aquí está escrito, como bien lo dice, lo he estado reiterando, el profesional dedicado a la educación media superior y superior integra competencias para la práctica docente adquiridas a través de su experiencia con los referentes teóricos y prácticos propuestos por el estándar de competencia que ya mencioné, que es el S0647 de conocer, a través del reconocimiento de la aplicación de los elementos de competencia, ahorita los vamos a repasar también, en el desarrollo de una propuesta de unidad de trabajo o sesión del curso, con la finalidad de preparar su evaluación de certificación. Es decir, vamos a ir caminando paralelamente para ir construyendo los productos, para ir desarrollando las habilidades, ir viendo, ir analizando cómo hacemos nuestro análisis para que ustedes puedan certificarse. Aquí quiero destacar algo que Loreli con mucha modestia no menciona, pero es que en saber ser autónomo, la tasa de éxito es altísima. No quiero decir el 100% porque a veces no se va a creer, pero en realidad y no solamente la casi totalidad o totalidad de las personas que hemos preparado y formado se certifican, sino que se certifican con un nivel de éxito muy alto. Es decir, hemos tenido muchas personas que se certifican con el 100% del desempeño, el conocimiento y el desarrollo de sus productos, y los que no, muy cercanos, ¿no? 99, 98% del desempeño. Es decir, nuestra tasa de éxito es bastante elevada. Y bueno, tiene que ver con esta metodología porque después vamos a tener un acompañamiento, tutorías, no solamente es el curso y los dejamos a ver cómo lo resuelven, ¿no? Además del curso, vamos a darles un acompañamiento tutorial, es decir, persona a persona, para que desarrollen sus productos, desarrollen sus habilidades y cuando estén en el momento que se van a evaluar, estén más que listas o listos para que tengan mucho éxito en la evaluación. Estos, digamos, son los contenidos del curso porque son los elementos de competencia. El primer elemento de competencia necesario que establece el estándar de competencia que nosotros vamos a ver es el diseño curricular y de aprendizaje. Vamos a ver la importancia de entender en qué momento de la formación del plan de estudios nos encontramos como docentes. Es decir, nosotros nos encargamos de un espacio curricular. Esto significa una materia, un taller, un módulo, un laboratorio, un algo que forma parte de un plan de estudios. El plan de estudios es un plan maestro para la formación de una persona como ciudadano, en el caso de media superior, o como profesional en un campo, en el caso de la educación superior. Este plan maestro de formación está organizado, ahorita vamos a hablar de eso, de tal manera que cada elemento, es decir, cada materia, módulo, espacio curricular, cuenta y debe contar. Entonces debemos estar muy conscientes, y es el primer tema, de qué se trata, para qué enseñamos lo que enseñamos, porque aunque somos expertos en nuestro tema, de repente, pues hay que saber hasta dónde llegar, a cuál es el alcance que tenemos que encontrar en nuestros estudiantes. No ir más allá, tampoco menos, dependiendo de en qué momento del plan maestro de formación nos encontremos y también reconociendo la importancia, la relevancia respecto a otros espacios curriculares, otras materias, tiene lo que estamos contribuyendo en nuestra materia respecto a las demás en este plan maestro de formación. Depende mucho de que logremos entender que entonces contribuyamos con eficacia al perfil de egreso. Es decir, que la persona obtenga las habilidades, capacidades, conocimientos, como le llamemos, competencias, le llamamos nosotros, que obtengan las competencias para desarrollarse en la vida o
para desempeñarse como profesional de acuerdo a ese plan de estudios, de acuerdo a ese perfil de egreso. Bien, vamos a ver lo que es la planeación de una unidad de trabajo o una sesión. Yo le llamo unidad de trabajo y vamos a explicarlo en su momento con más detalle, porque a veces una sesión no alcanza para desarrollar un tema. Entonces, digamos, en la estructura de un análisis de un currículum, de un programa de materia, de módulo, de taller, de espacio curricular, nosotros le vamos a llamar más bien unidad de trabajo, aunque se espera que en una sesión se desarrolle una unidad de trabajo, pero si se requieren 2 sesiones, pues se hará en 2 sesiones, ¿no? Ese es un poco nada más el tema, lo vamos a profundizar, pero vamos a ver cómo planear a través de secuencias didácticas, es decir, la organización de una clase a partir del momento en que la persona se incorpora en la sesión, cómo recuperamos, lo ponemos en contexto para que esté preparado para aprender, cómo desarrollamos 2 momentos de aprendizaje que son el procesamiento de información, después la movilización de saberes, es decir, cómo le construimos una experiencia de aprendizaje que le sea significativa y cómo cerramos la sesión. Esas son las 3 secuencias didácticas que pues, nos requiere conocer. Vamos a ver también el tema de la evaluación del aprendizaje. Este es un tema importantísimo porque la evaluación de aprendizaje forma parte no solamente de una exigencia normativa en todo plan de estudios, en todo programa de formación, sino que además la evaluación constituye un momento también de consolidación del aprendizaje. Vamos a ver las diferencias en los diferentes tipos de evaluación, qué es eso de la evaluación diagnóstica, cuál es la formativa, cuál es la sumativa, las diferencias, vamos a ver que no hay ninguna razón para que sean iguales y vamos a ver cómo diseñar evaluaciones en la justa medida del aprendizaje esperado, ¿no? Y bueno, también vamos a ver este tema que es el desempeño docente para propiciar aprendizaje. Es decir, no basta tener el plan, ya hicimos el plan, incluye el diseño de la evaluación, pero hay que ejecutarlo. Hacemos el plan para seguirlo y para seguirlo aquí enfrentamos el reto de cómo desarrollamos la práctica ya como docentes, ¿no? Entonces vamos a ver todas las recomendaciones que nosotros les podemos dar, sobre todo para que estén listos, listas para enfrentarse a la evaluación de conocer. Digo enfrentarse porque finalmente es un reto donde van a demostrar que están listos para desempeñarse con éxito en el campo de la docencia en la educación media superior y superior. Y finalmente, un tema que, pues sí o sí está, y justo por eso está en el estándar de competencia, está en todos los sistemas de bachillerato y de educación superior, públicos o privados, y no solamente en México, pero bueno, en México sí o sí nosotros tenemos que desempeñar alguna actividad de tutoría. Vamos a ver cómo desarrollar la tutoría individual y grupal como lo requiere el estándar de competencia y cómo se requiere también cuando tengamos una responsabilidad como docentes en una institución educativa. Bien, estos son los temas. Aquí se me fue un numerito, quién sé por qué se me borró el número 5, pero son los 5 temas que corresponden a los contenidos, a los desempeños que se evalúan y vamos a ver poco a poco cómo va a ir desarrollándose la evaluación, cómo se van a ir preparando, pero este es el contenido de este curso que iremos desarrollando en 13 semanas. Bien, pues no sé, aquí sí me quisieran compartir cuál es su expectativa, me lo pueden poner en el chat, yo digamos, lo puedo leer en voz alta, si gustan, pero sí sería importante que por lo menos me compartan, nos compartan qué esperan, porque eso nos ayuda mucho pues a darle dimensión, a darle un conjunto de elementos que acoten bien a lo que ustedes esperan y necesitan para su formación, ¿no? Así pues, de repente vamos a ver que puede ser que alguien diga, por cierto, esto no lo mencioné hace un momento que estaba hablando de la experiencia, de repente alguien podrá decir, pues que yo no tengo ninguna experiencia, muy poquita experiencia como docente, pero pues abusados porque en realidad todos tenemos la experiencia de haber sido estudiantes y por lo tanto sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Por eso cuando alguien le dice, oye, da esta clase, nos sentimos más o menos listos porque sabemos el tema, pero también tenemos alguna noción de cómo hemos aprendido. Entonces, las experiencias
tanto como los que hemos enseñado como los que han pasado por procesos educativos, pues la vamos a ir sistematizando. Por aquí tengo una aportación de Mara que dice, aprender a dar clase, ya que solo he elaborado en educación básica, necesito experiencia en media superior. Bueno, ya tienes alguna experiencia, claro, es muy distinta, y la vamos a ver, ¿no? Estamos hablando ya, justo qué buena comentario, porque justo estamos hablando aquí de un tipo de educación que es la educación para adultos, ¿no? Que se diferencia en varios aspectos en la educación digamos, de personas que están en desarrollo cognitivo, como es el caso de la educación básica, pero efectivamente la educación para adultos tiene sus especificidades y nos centraremos en ella porque los estudiantes de media superior, si bien son adolescentes, pues ya tienen las características cognitivas de su maduración en términos de aprendizaje, ¿no? Evidentemente están en un momento de transición muy importante, llegan siendo adolescentes a la media superior y salen con credencial para votar, terminan siendo ciudadanos, y ese es el propósito de ese nivel educativo, que terminen siendo buenos ciudadanos. Bien, entonces, pues sí, Luis Alberto, bienvenido, mi estimado Luis Alberto, nos comentas, alcanzar satisfactoriamente, complementar mi experiencia como docente que enriquezca mi gestión. Pues esperemos que logremos esa expectativa que te has puesto. Muchas gracias por compartirlo. Sí, pues vamos justamente, es el tema que bueno, varios temas, vamos a ir acotando, ¿no? Cómo ir convirtiendo la experiencia que tienes en algo que sistematice, que organice con mucha claridad una buena gestión del aprendizaje. Bien, vamos a continuar entonces con estos círculos que me sirven solamente para identificar, para que nosotros tengamos claridad de que la planeación, no voy a definir ni dar una serie de diapositivas muy sofisticadas sobre planeación, aunque bueno, generalmente lo hacemos en los cursos de planeación estratégica, de proyectos, ¿no? Pero bueno, la planeación está circunscrita a una serie de elementos, pero sabemos que la planeación, todos sabemos algo de planeación porque pues hemos realizado cosas. Planear es utilizar los recursos o organizar, más que utilizar, organizar los recursos que tenemos disponibles para alcanzar nuestros fines. Pero aquí es donde es importante definir entonces qué es elemento y qué es fin, ¿no? ¿Cuáles son los fines de una clase? ¿Qué pretendo alcanzar? Si no tengo clarificado esto, entonces posiblemente termine en otro lado. O sea, si nosotros planificamos un viaje, pero no tenemos claro a dónde llegar, si de repente el concepto de dónde llegar, de llegada, es así ambiguo, digamos playa, pues podemos terminar en Cancún o en Ensenada, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿No? Es decir, no puede ser ambiguo. Entonces tenemos que encontrar los elementos que van determinando. Yo diría que el elemento fundamental es el perfil de egreso, pero todas las acotaciones tienen que ver con una serie de cosas que curricularmente se organizan, se llaman momentos curriculares, pero bueno, para hacerlo simple, pues vamos a entender que el plan de una unidad, o sea, la planeación de una unidad de trabajo o de una sesión está circunscrita a lo que se espera en que contribuya para que se logre el propósito de una unidad temática. Es decir, no puedo agotar el tema en una sesión, tampoco puedo no puedo desarrollar cosas tan irrelevantes para la unidad temática que cuando llegue el tiempo no haya aportado lo esencial para esa unidad temática. Entonces, cuando yo planeo mi sesión, debo tener muy claro cuál es la unidad temática y qué se espera de esa unidad. Igualmente, la unidad temática está circunscrita en el propósito o en el objetivo de el módulo, la materia, el curso, el seminario, el taller, es decir, del espacio curricular. ¿Cuál es el propósito de ese espacio curricular? Y lo iremos viendo con calma, ¿no? Pero dependiendo en qué momento curricular se encuentre, ese será también su propósito. Y bueno, finalmente, entender el perfil de egreso y los objetivos institucionales. Esto es importantísimo porque evidentemente una licenciatura en Derecho no puede ser la misma que se estudie
en, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho, que la que se estudie, por ejemplo, en el ITAM, ¿no? Y no porque sean, digamos, escuelas de diferentes niveles económicos, digamos, de diferentes costos, ¿no? Porque mencioné dos privadas, pero podríamos decir lo mismo de dos escuelas públicas, ¿no? La licenciatura en Derecho en la UNAM no puede ser la misma licenciatura en Derecho del CIDE, por ejemplo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ¿no? ¿Por qué no pueden ser la misma? Porque las organizaciones tienen su propia vocación. ¿Sí? Los objetivos organizacionales también delimitan mucho cuál es la forma en que se va a ir acotando el perfil de egreso, ¿no? En el nivel bachillerato, pues no es lo mismo el egresado que el resultado, la formación que se obtiene en el colegio de bachilleres que la que se obtiene en el CONALEP, ¿no? O la que se obtiene en los CEBETIS en los CEBETIS o en los CECITs del IPN, ¿no? Es decir, vamos a darnos cuenta que la vocación mayor, en el caso del bachillerato, mayormente tecnológica, mayormente humanista, pues le va dando ciertos elementos al perfil de egreso, por lo tanto, al plan de estudios, por lo tanto, al plan de materia y por lo tanto, hasta llegar a la unidad de trabajo o la sesión. Entonces, rápido para entender entonces, porque este es uno de los elementos que tienen que tener muy claro cuando planifiquen su sesión. De hecho, cuando sean evaluados o evaluadas, la evaluadora, una de las primeras cosas que les va a pedir es, entrégame tu planeación, la vamos a ir haciendo en este curso, tu planeación de tu sesión y entrégame el plan de estudios. ¿Por qué? Porque esa planeación de la sesión debe ser congruente con el plan de estudios, ¿no? Vamos a ir viendo lo de la planeación y cómo van a desarrollar la clase con base en el plan y cómo propiciar una experiencia de aprendizaje significativo. Pero ahorita estamos en el momento de decir, bueno, ¿y cómo sé que es congruente? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy enseñando en esa sesión es congruente? Y es tan importante como lo que voy a decir, cada clase cuenta. En un plan de estudios, cuando se diseña el plan de estudios, los que diseñan el plan de estudios están pensando justamente que cada día en la formación de una persona en un bachillerato o en una universidad le esté aportando elementos, de tal manera que cuando pasa un año, pasaron una cantidad de sesiones que debieron haber transformado a la persona en cuanto a sus competencias, conocimientos o habilidades. Si no hubo esa transformación, pues entonces el currículum está fracasando. El currículum es un plan de transformación de las competencias profesionales o de las competencias ciudadanas de una persona. Entonces, cada clase debe contar. Para que cuente, debemos entender cómo funciona el currículum. Entonces, un currículum tiene espacios curriculares. Casi vamos a referirnos a espacios curriculares porque, pues aquí depende mucho del modelo educativo, del modelo curricular, pero básicamente un espacio curricular es lo que va a quedar en manos del docente. Es decir, es una materia, a veces le llaman materia, es módulo, es seminario, es taller, es laboratorio. Es decir, le podemos llamar de diferentes formas según cómo esté establecido el plan de estudios, pero esa es la unidad curricular. Es decir, cuando yo digo, a mí me tocó o soy docente de teoría de la organización en la licenciatura de Administración Educativa, ese es mi espacio curricular, teoría de la organización. Si alguien dice, no, pues yo doy el taller de, de de artes escénicas en la licenciatura de tal licenciatura que ya se, no me acuerdo cómo se llaman las licenciaturas de artes, pero ese taller es el espacio curricular. Cuando alguien dice, bueno, es que yo doy el módulo de planeación estratégica en la licenciatura en administración, bueno, ese módulo o en el diplomado o en la maestría en administración, ese módulo es un espacio curricular, es decir, es un espacio de tiempo que se le destina en el plan de formación, en el currículum de formación, la propuesta de transformación de las personas que están cursando ese plan de estudios. Y le vamos a llamar a la estructura curricular, a la forma de organizar los espacios curriculares. ¿Cómo se organizan los espacios curriculares? Eh, lo van a escuchar y lo van a leer de muchas formas, pero básicamente
yo le voy a llamar, aunque en la siguiente sesión, en la siguiente semana les voy a traer algunos ejemplos ejemplos quiero comentar, no hoy porque no tenemos el tiempo, pero en la siguiente sesión quiero comentarles un poco cómo es el plan de estudios comparativamente del Politécnico con el del Colegio de Bachilleres, por ejemplo, ¿no? Para que veamos, son muy distintos, pero que podamos aprender a leer diferentes planteamientos curriculares, pero yo le llamo que tienen una organización horizontal y vertical, ¿no? Porque generalmente, horizontalmente, podemos ver cómo se organizan los espacios curriculares a través de ejes, campos o líneas, ¿no? A veces se llaman ejes, a veces campos, a veces líneas, pero son conjuntos, ¿no? De conocimientos. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a ver ejemplo muy concreto de la licenciatura en la que es la que más conozco, que es la de Administración Educativa, pero básicamente todas las licenciaturas tienen diferentes campos o ejes, que son los espacios de conocimiento que contribuyen de forma organizada al perfil de egreso. Por ejemplo, un estudiante en derecho seguramente llevará campos o ejes o líneas de derecho penal, otra que se llamará derecho mercantil, otra que se llamará derecho laboral, porque son los campos que contribuyen o sobre los que se organiza el conocimiento de la profesión que va a ejercer, ¿no? Y bueno, posiblemente un ingeniero llevará una línea de, de planeación, una línea de materiales, una línea posiblemente de, de ciencias, ¿no? De ciencias básicas, y todas esas líneas contribuyen al conocimiento de la profesión de la ingeniería que está estudiando, ¿no? Es decir, todos hemos visto cómo nuestros planes de estudios, cuando hemos sido estudiantes, obedecen a ciertos grupos de subdisciplinas, ¿no? Si cuando, por ejemplo, cuando yo estudié economía, pues yo recuerdo que mi plan de estudios, que ya tiene muchísimos años, seguramente ya es distinto, pero mi plan de estudios se organizaba pues por economía política, microeconomía, macroeconomía, cosas así. Entonces, estos son los subcampos. Y bueno, en el eje de economía política llevaba puras materias que tenían que ver de economía política. En el eje de economía matemática llevaba puras materias que tenían que ver con métodos de análisis cuantitativos para la economía, ¿no? Entonces, se organizan por afinidades de campos o de líneas que contribuyen a la formación del profesional. Son las cosas que sí o sí debo de saber. Ahora, también se organizan de forma perdón, sí, de forma vertical, eso es horizontal. De forma vertical se organizan por fases. A veces no están indicadas, a veces hay tres fases, generalmente son tres, algo así como fase inicial, fase de desarrollo y fase de especialización o de consolidación. Pero a veces solo están indicados los semestres. El semestre es la fase. Si solamente vemos 8 semestres o 6 semestres, cada semestre es una fase. De tal manera que nosotros podemos ver con mucha claridad que si hay materias secuenciadas, por ejemplo, si tenemos administración 1 y administración 2, una está en primer semestre y otra está en segundo, pues administración 2 está en una fase superior. Se espera que la administración, que el alcance del aprendizaje de la administración en la fase 2 sea superior que en la fase 1. Posiblemente en la fase 1 se espera que identifique los conceptos de las escuelas de la administración, pero posiblemente en la fase final, en los últimos semestres, ya se espera que implemente o aplique los principios de la administración. Es decir, ya estamos en niveles de concreción mayores, ¿no? Evidentemente, si yo soy un profesor demasiado exigente y les exijo que desde el primer semestre tengan razonamientos de aplicación, pues estaré siendo injusto con la fase. Y también al revés. Si yo soy un profesor de octavo semestre donde ya se espera que apliquen conocimientos, que desarrollen propuestas, que hagan intervenciones organizacionales y les sigo preguntando los conceptos básicos, estoy siendo injusto con su formación porque también ahí ya es un momento donde eso ya está superado o debería de estarlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero vamos a leer el plan de estudios y ahí vamos a encontrar cuál es nuestra aportación, en qué fase y en qué campo o eje curricular
nos insertamos, ¿no? Si yo soy un profesor de Derecho Laboral en una licenciatura en Administración, seguramente estaré en un campo que tenga que ver con legislación para la administración o campo normativo de la administración, y también tendré que ver en qué fase estoy. Si estoy en una fase inicial, intermedia o de desarrollo o de consolidación, ¿no? Porque no le puedo pedir a un estudiante de una fase inicial que en mi materia de derecho laboral redacte una demanda laboral, ¿no? Estaré siendo muy exigente si estoy en la fase inicial y no lo estaré siendo si estoy en la fase final. Depende de qué fase, de qué campo esté. Ahí es la contribución y debo tenerla así de clara, ¿no? Las materias vamos a ver que tienen créditos, pero ahorita vamos a ver eso, porque finalmente, antes de entrar al ejemplo, ahí como que voy a lograr explicarme un poco mejor. Vamos a ver que el último elemento que tenemos que identificar en un plan de estudios es el contenido de flexibilidad que está tanto en el bachillerato como en la educación universitaria. La flexibilidad es de dos tipos, ¿no? Lo que llamamos salidas colaterales, es decir, actividades que posiblemente no tienen mucho que ver con la formación del campo profesional o del bachiller, el enfoque del bachillerato que estamos queriendo formar, pero justamente son materias que le permiten a un profesional tener una alternativa de desarrollo a partir, claro, de los conocimientos profesionales que está adquiriendo en todo el plan de estudios. Por ejemplo, un buen ejemplo de una salida colateral en términos de materias flexibles, es decir, materias optativas, ¿no? Eh, o grupos de materias alternativos, ¿no? Podría ser la propia docencia, ¿no? Es decir, una materia, por ejemplo, una licenciatura en administración, una materia que se llamase docencia de la administración, pues podría ser una salida colateral. Es decir, yo sé administración, me tomo una materia adicional y me permite incursionar en el campo de la docencia, ¿no? O en una licenciatura como arquitectura, podría haber una salida profesional de cinematografía o fotografía. Es decir, un arquitecto con el conocimiento de la arquitectura que tiene, podría incursionar en el campo de la cinematografía sobre la arquitectura o de la fotografía arquitectónica, ¿no? Es decir, no es el campo para el que está estudiando, no quiere ser fotógrafo, pero es una salida colateral que le puede abrir un espacio profesional a partir de lo que tiene. Ahora, también las materias o el elemento de flexibilidad tiene que ver con las materias de especialización. ¿En qué me quiero especializar? Eso sí es propio del campo, es otro tipo de flexibilidad, ¿no? Entonces, si yo estudio economía, a lo mejor yo me quiero especializar en política económica, ¿no? Si yo estudio derecho, a lo mejor me quiero especializar en derecho penal o en derecho familiar. Esos niveles de especialización son optativas que me permiten elegir dentro de mi campo profesional cuáles son aquellos subcampos o elementos del campo de mi profesión en los que quiero saber más, ¿no? Y entonces tengo salidas de especialización. Eso es a lo que llamamos flexibilidad curricular, ¿no? Y bueno, existe hoy en día, nada más por mencionarlo, propuestas de flexibilidad curricular que tienen que ver con la creatividad y la innovación, ¿no? Es decir, eh, no solamente en el campo de asignaturas que tienen que ver con emprendedurismo o campos de la creatividad, etcétera, sino con estas propuestas en las cuales un estudiante de cualquier carrera puede tomar una materia de la fase inicial de cualquier otra carrera, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, el propio estudiante es el que se encarga, por lo menos en teoría, de encontrar la vinculación de forma creativa. Por ejemplo, si yo estudio ingeniería y digo, bueno, pero además quiero tomar de la carrera de artes plásticas o de diseño gráfico, aunque yo soy ingeniero, esta materia, porque creo que yo sé cómo puedo sacarle provecho. Bueno, esa es otra propuesta que la apuesta a la innovación del estudiante de ser multidisciplinar y encontrar formas creativas de conjuntar diferentes conocimientos. Estos elementos los debemos observar en un plan de estudios. Aquí está un ejemplo. Les pongo este ejemplo. La sesión siguiente les voy a poner otros ejemplos, pero este me sirve de inicio porque es un plan de estudios
en el cual yo participé como parte del equipo de diseño que diseñó este currículum y lo conozco bastante bien. Pero vamos a ver cómo aquí, digamos, la organización es muy fácil de leer. También por eso me gusta como ejemplo, porque está muy claro tal como lo estoy expresando. Hay una organización eh, horizontal y una vertical, ¿no? En la parte horizontal podemos ver lo que son las líneas histórico-filosófica educativa, política educativa, que en realidad se debe llamar solo histórico-filosófica, pero ahora le pusieron educativa, política educativa, metodológica, gobierno de los sistemas educativos y, bueno, y matemáticas y sistemas de información. Y aquí vemos también de la forma vertical cómo se organiza por fases. Aquí hay 3 fases. Son 8 semestres, pero tiene 3 fases. La inicial, la de profundización y la de integración. Si nosotros leemos la propuesta curricular, vamos a ver que cada eh, eje o línea, en este caso, tiene un propósito. La línea histórico-filosófica tiene el propósito de brindarle al estudiante los elementos que tienen o que le van a permitir tener una conceptualización clara de la consolidación o conformación de los sistemas educativos. Es decir, ¿por qué hay sistemas educativos y por qué los sistemas educativos se organizan de tipo, de forma social y pública, ¿no? Porque hay una regulación de los sistemas educativos. Eso es lo que va a entender ese es el propósito, de tal manera que cualquiera que dé alguna de las materias, no importa en qué fase se encuentre, por ejemplo, en tercer semestre, que es fase de profundización, alguien dará problemas del sistema educativo. Bueno, ¿qué problemas voy a enseñar? Sí, el nombre de la materia a lo mejor me da una idea, ¿no? El clásico, si vemos las clásicas mallas curriculares que solamente dicen el campo disciplinar, ¿no? Derecho penal 1, derecho penal 2, bueno, ¿qué del derecho penal aquí? ¿Qué problemas del sistema educativo son pertinentes? Ah, bueno, pues aquellos que le den al estudiante la claridad o le aporten al estudiante los elementos para poder comprender los problemas en torno a la organización sistemática de la educación en una sociedad, ¿no? Es importante, a todos nos importa que todas las personas de nuestra sociedad tengan educación y que no sea tan mala, porque de eso depende el que la sociedad se desarrolle, el que yo pueda confiar en otros, el que pueda establecer una interacción a partir de valores ciudadanos con los demás, pues depende de que se logre un sistema educativo. Bueno, esos son los problemas que deben destacarse ahí. Entonces, el propósito, claro, habrá un propósito, pero el principio es cómo interpreto el propósito de la materia. El propósito se diseña desde la malla curricular, ¿no? Aquí yo voy a tomar mi plan de estudios y va a haber un objetivo o un propósito de problemas del sistema educativo, pero yo tengo que poder interpretarlo con claridad para poder diseñar mis clases, ¿no? Y entonces, aunque posiblemente están los temas, pues esas redacciones concretas de este tema 1, tema 2, ¿a qué? ¿Cómo lo debo de aterrizar? Debo entender en qué fase estoy, qué cosas previas debe de estar sabiendo el estudiante o debe llegar, cómo llega, cómo lo recibo, pues después de la fase inicial. Ahí ya hay una caracterización de cómo voy a recibir al estudiante, en qué momento voy a interactuar con él como docente, pues depende la fase, pero también de qué forma voy a interactuar, pues depende también de la línea. Vemos que aquí hay una serie de optativas y prácticas profesionales en la fase de integración. Esa es la parte de flexibilidad. Y bueno, también vamos a ver un elemento importante en todo plan de estudios, que son los créditos. Aquí están señalados y vamos a ver que los créditos son decisiones que se toman en el diseño curricular. Entre más créditos, quiere decir que tiene una mayor dedicación. Es decir, los créditos se obtienen bajo una fórmula que establece la SEP, que, bueno, es multiplicar un factor que es 0.0625, pero ese factor se multiplica por la cantidad de horas efectivas de sesiones de clase más las horas estimadas de dedicación del estudiante. Es decir, no necesariamente un curso que tiene pocas horas, como es el caso de las prácticas profesionales, que tiene pocas horas de sesiones, tiene pocos créditos. Si se espera que tenga una gran dedicación o mucho tiempo de estudio fuera de las sesiones, se llama estudio independiente, no sé por qué, pero el estudio que el estudiante realiza, ¿no? O actividades que el estudiante va a realizar fuera de las sesiones de clase,
Si son muchas horas o mucho el esfuerzo, pues entonces los créditos serán mayores. Pero de forma sintética, los créditos nos están señalando, nos dan una idea de la importancia del espacio curricular en la estrategia de formación. De tal manera que vamos a ver que hay materias que tienen 8 créditos contra las que tienen solo 6 o 4 créditos. No solamente tienen menos sesiones al semestre o menos horas de curso en un semestre, sino que también se espera que sepan más, que tengan aprendizajes más consolidados en aquellos espacios curriculares, por ejemplo, teoría de la organización, desarrollo organizacional, legislación educativa en México, son espacios curriculares en los cuales los estudiantes de administración educativa deben tener mayor dominio que, por ejemplo, planeación y evaluación educativa, diagnóstico en la gestión de administración educativa, que solamente tienen 6 créditos. Bien, si tienen preguntas, me las pueden ir compartiendo en el chat y por supuesto las vamos abordando. Insisto que, bueno, espero que estar siendo suficientemente claro, pero vamos a ver otros ejemplos porque, bueno, no todos los planes de estudio son como tan fáciles de leer como este. Hay unos que las fases no están tan claras o simplemente no se mencionan. Ahí asumimos que cada semestre es una fase y las líneas o los campos están agrupados de forma no lineal, sino por grupos, a veces por colores se identifican, pero hay grupos, ¿no? Dentro del currículum que van agrupando conjuntos de espacios curriculares o materias, de tal manera que vamos identificándolo ahí, pero bueno, lo veremos. Aquí en este caso es fácil de leer porque tiene con claridad la forma de identificar de forma horizontal y vertical qué línea y qué fase está en cada materia. Pero lo importante es que lo podamos reflexionar, porque, digamos, esto es un ejemplo, pero cada uno tendrá que reflexionar el plan de estudios en el cual pretende incidir como docente y ubicar el espacio curricular en el cual me voy a desarrollar y entender qué papel juega ese plan, ese espacio curricular en el plan maestro de formación, que es este plan de estudios, ese plan maestro de formación de las personas que están estudiando, en este caso, la licenciatura en Administración Educativa o el plan de estudios en el que me encuentro yo contribuyendo, ¿no? Y tal cual, contribuyendo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer que nuestras sesiones, nuestro esfuerzo como docentes cuente y que cuente para lo que el plan de estudios espera. Si algo no nos gusta del plan de estudios, el momento del rediseño curricular es el momento de decirlo, ¿no? Pero tampoco es que nos inventemos, ¿no? Decir, bueno, este plan, esta materia ya hay que actualizarla, entonces el objetivo, no, ese no sirve, lo voy a cambiar, voy a hacer, enseñar otras cosas porque yo creo que son pertinentes. Bueno, hay que ver hasta en eso, tendremos que valorar si lo que estoy diciendo es congruente con todo lo demás que están aprendiendo en ese plan de estudios, perfilando hacia ese perfil de egreso, ¿no? Porque puedo estar siendo disonante, ¿no? Es decir, enseñar cosas descontextualizadas que no contribuyen armónicamente con el resto de los espacios curriculares y por lo tanto, lejos de ayudar, a pesar de que hay buena intención, puedo estar afectando el perfil de egreso, ¿no? Si alguien se espera por algo, se espera más bien por algo, el que puso ahí legislación educativa en este plan de estudios o los que decidieron que iba a legislación educativa, es porque se espera que contribuya en algún conocimiento que después, junto con otros, pone en juego las habilidades para que ese perfil, esa persona con ese perfil de egreso, haga ciertas funciones, desarrolle ciertas actividades profesionales. Si yo pienso que legislación educativa no es tan necesario, ¿no? Que un administrador educativo debería saber a lo mejor mucho más de planeación, pues a lo mejor esa es mi visión, pero si no sabe legislación educativa, algo se va a mover en ese perfil de egreso. Va a salir con ese ausente, claro, con un plus de otra cosa. La pregunta es eso, ¿cómo va a afectar el perfil de egreso las habilidades esperadas de ese profesional? Entonces, bueno, voy entonces a este punto. Tenemos que bajar esa reflexión al propósito del espacio curricular y de nuestra sesión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que la propuesta, este esquema, digamos, es una manera de sintetizar la propuesta del estándar de competencia de conocer,
el 647, porque nos dice que el propósito de tanto del espacio curricular como de la unidad, perdón, de la sesión o de la unidad de trabajo, tiene que tener estos 5 elementos: el tiempo, el sujeto, la condición a demostrar, los medios a utilizar y la razón para realizarlo. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿no? Estamos desglosando algunos elementos. Por ejemplo, el tiempo es el semestre, es el tiempo que dura el módulo, es el tiempo que vamos a transcurrir. Si se trata de una unidad de trabajo, pues es la sesión o las sesiones que voy a utilizar para desarrollar ese propósito. Si es de todo el espacio curricular, bueno, pues será el tiempo en el cual dura el espacio curricular. Entonces, al finalizar ese tiempo, el sujeto es el estudiante. Aquí vale la pena, el ejemplo no está señalado, pero vale la pena señalar la fase en la que se encuentra. El estudiante de primer semestre, de segundo semestre, ¿de qué semestre? Porque es donde vamos a encontrar al estudiante. Vamos a ver lo importante que es esto cuando planeamos la sesión, el momento, la secuencia didáctica de inicio, el momento en el que recibimos a los estudiantes. Tenemos que tener claro en qué momento de formación los vamos a encontrar. Bueno, el estudiante no, sí está indicado, de primer semestre, explicará propuestas para el cuidado del medio ambiente. Esa es la condición a demostrar, lo que espero que haga. Y es muy importante el verbo, explicará, porque como decía, pues seguramente, bueno, aquí está indicado, es de primer semestre, es una fase inicial, es una fase en la cual el estudiante está aprendiendo fundamentos. Esos son los objetivos de las fases iniciales: darle elementos teóricos, conceptuales, fundamentales, para que después en el desarrollo aprenda cómo integrarlos y en las fases de concreción, es decir, al final del currículum, aplique, desarrolle, implemente, ¿no? Entonces, bueno, aquí explica propuestas de cuidado del medio ambiente. Sería muy diferente el propósito si dijera aplica propuestas del cuidado del medio ambiente. Cambia radicalmente solo con cambiar el verbo, ¿no? Pero bueno, lo veremos cuando estemos haciendo la planeación, la relevancia y sobre todo en la evaluación, ¿no? Tiene implicaciones inclusive en la evaluación y lo vamos a ver cómo el uso del verbo es el alcance de nuestro objetivo, hasta dónde va a llegar a explicar, a implementar, a evaluar, ¿no? Bueno, en este caso va a llegar hasta solamente explicarlas, ¿no? Explica propuestas de cuidado del medio ambiente, esa es la condición de demostrar. Es lo que espero que termine sabiendo, haciendo, produciendo, implementando, realizando el estudiante al concluir. Ese es un reto también para el docente en términos de la capacidad de construirle una experiencia de aprendizaje que termine con una persona esté logrando eso, en este caso explicar, ¿no? Por medio de aplicaciones informáticas, es decir, a través de qué, cómo lo voy a lograr. Esto es importante porque si no, no tengo elementos de planeación. Y generalmente cuando planeamos nuestra clase tiene que ver con los recursos que tenemos efectivamente, ¿no? Porque seguramente las condiciones de pues una universidad de élite, ¿no? De las privadas, son muy diferentes a la de una universidad estatal, por ejemplo, ¿no? Bueno, de repente las autónomas tienen muchos recursos y podrían ser semejantes, ¿no? Pero también hay universidades estatales con presupuestos bastante limitados. Bueno, ¿a través de qué elementos? ¿Cuáles son los recursos? Recuerden que eso significa planear, organizar los recursos disponibles para alcanzar el propósito. Mi propósito es que explique propuestas del cuidado del medio ambiente, con qué recursos cuento. Los tengo que poner en juego en el propósito, porque eh, si no tengo claridad de con qué elementos puedo poner en juego para planificar, entonces mi plan también puede estar ignorando que no tengo cosas, ¿no? O estar subutilizando las instalaciones, recursos con los que se cuentan. Y la finalidad para hacerlo. Aquí es donde tenemos que tener muy claro cuál es el papel que tiene el espacio curricular en el plan de estudios. ¿Para qué le voy a enseñar? ¿Para qué va a aprender, no? Propuestas, o para qué va a explicar propuestas de cuidado del medio ambiente, ¿no? En este caso, para que fortalezca sus habilidades en el uso de las TIC, en el cuidado de su entorno. Pero esto se desprende del papel que juega espacio curricular en el plan de estudios, ¿no? Fíjese bien, cuando hablamos de una materia o de una sesión, tenemos que tener claridad de qué sigue. Generalmente desarrollamos un tema para que sirva de base al siguiente tema, ¿no?
a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una idea muy básica de un curso. Si yo estoy diseñando un curso de resolución de conflictos, pues a lo mejor yo empiezo con la primera unidad, que son las teorías de resolución de conflictos, después la aplicación de la resolución de conflictos y después resolver conflictos, ¿no? Son a lo mejor mis 3 unidades temáticas en todo el curso. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar los conceptos o las teorías o los enfoques para resolver conflictos? Para que pueda después determinar cuáles son la mejor estrategia para que se aplique en cada contexto, ¿no? Que esa sería la unidad 2. Entonces, si yo tengo clara la secuencia, y lo mismo pasa con la malla curricular, con el plan de estudios, si yo tengo clara la secuencia, el momento, la fase y el campo en el que estoy, pues tengo claro para qué es lo que le voy a enseñar. Es decir, el para qué no es algo inventado, no es que, hijo, no se me ocurre para qué, bueno, si no se te ocurre para qué, es que no has hecho ese análisis curricular, que es la primera cosa que te vamos a evaluar o que te evalúan en el estándar de competencia a conocer, ¿no? Es decir, como les decía, tú tienes que presentar tu plan y presentar el plan de estudios, tu plan de sesión y el plan de estudios, y entonces sí te dice la evaluadora, en el momento que quieras, que estés listo o lista, inicia con tu sesión. Y va a evaluar no solamente que sigas el plan, sino va a evaluar que tu plan tenga esta congruencia con el plan de estudios. Por eso se te pide el plan de estudios. Si tu planeación, ¿no? Cuando dices para hacer que no tiene nada que ver con tu plan de estudios, con tu unidad, con el plan o con el programa de la materia o del espacio curricular, pues entonces habrá observaciones. Pero bueno, por eso tenemos que tener mucha claridad, porque lo importante aquí es que sea congruente y vaya caminando en el sentido de que contribuya al perfil de egreso. Bien, entonces, otro ejemplo, ¿no? Del propósito del espacio curricular, aquí ya sería que al concluir el primer semestre, el estudiante de la licenciatura en administración educativa analiza problemas organizacionales complejos a partir del método de estudios de caso para comprender la aplicación del desarrollo de organizaciones educativas en contextos reales. Esos son los elementos, en los diferentes colores están puestos, y los podemos analizar así. Es decir, ¿cuál es el alcance? Pues que va a analizar. Es decir, todavía no va a implementar, pero ¿para qué va a analizar? Si yo estoy en la fase inicial, pues le voy a pedir que lo analice para que pase a la fase de desarrollo, para comprender la aplicación, ¿no? Es decir, no puede llegar al semestre de otra materia donde va a aplicar el desarrollo organizacional. Aquí déjenme regresar nada más para que se entienda la importancia de entender el plan de estudios. Primero, historia de la organización. En la fase inicial, semestre 1, teoría de la organización, semestre 2, desarrollo organizacional. Ahora estoy en mi objetivo. ¿Para qué le voy a enseñar esto en teoría de la organización? Para que cuando llegue a desarrollo organizacional tenga los elementos para hacer el siguiente alcance, el siguiente nivel de desarrollo, que será el propósito de desarrollo organizacional, para comprender la aplicación del desarrollo organizacional en educativas en contextos reales. Es decir, no lo va a hacer ahorita. Ahorita va a ser analizar problemas, pero si no tengo claro el para qué le estoy enseñando eso, pues entonces lo voy a ir encaminando, ¿no? A aprendizajes que posiblemente no lo preparen bien para cuando llegue a desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, cuando estoy redactando el propósito, el último elemento tiene mucho que ver con la capacidad que yo tengo de entender el plan de estudios, entender la contribución de la unidad curricular que yo estoy trabajando o del espacio curricular, de la unidad de trabajo que estoy realizando en la contribución del espacio curricular y de la línea y de la fase. Bien, otro ejemplo, este, sería, bueno, si yo estoy hablando de la unidad temática, que se llame, ya sería un propósito de unidad temática, sería que al concluir la primera unidad temática, pues como ven, vamos bajando del semestre, ¿no? A la unidad temática. ¿En qué tiempo? Pues a lo mejor esto ya no nos lleva un semestre, nos lleva 2 semanas, una semana, 3 sesiones, algo así. El estudiante de la administración educativa explica aproximaciones de la psicología organizacional, la sociología de la organización, la economía de la organización y su integración transdisciplinar a partir de organización de conceptos. Ahí estoy poniendo mi método, ¿no? Es decir, a lo mejor mis recursos no son físicos, no son aplicaciones informáticas, puede ser la metodología, ¿no?
El método es la organización de conceptos. ¿Y para qué? Para contar con las bases conceptuales del análisis organizacional. Es decir, ese es el tema siguiente, ¿no? Y bueno, finalmente, este es un ejemplo de la unidad de trabajo, pero vean cómo van correspondiendo la materia, la unidad temática y la unidad de trabajo que es la sesión. En una sesión, bueno, ya dije, podrían durar 2 sesiones, por eso le llamamos unidad de trabajo, pero casi siempre es una sesión, por lo menos en la educación superior, porque es cierto que en educación media superior hay modelos pedagógicos que establecen tiempos hasta de 50 minutos una sesión y a veces es muy poco tiempo, pero yo diseño, por ejemplo, si yo tuviera algo así como 1 hora 30 minutos, yo podría desarrollar esta unidad de trabajo, que es el estudiante de la licenciatura en Administración Educativa, identifica el proceso de decisión individual y las instituciones como fundamento de la acción organizada. A partir de la revisión de la literatura, para contar con las bases que permitan la integración transdisciplinar. Y me regreso para que se entienda cómo voy ligando, ¿no? El propósito de la unidad temática es que explica las organizaciones y su integración disciplinar. O sea, explica la psicología, la sociología, la economía de la organización y su integración disciplinar. Entonces, la clase, la unidad de trabajo, debe contribuir al propósito de la unidad temática o algo está mal. El para qué tiene que ser algo que esté vinculado, o sea, tiene que ser vinculante, ¿no? A la unidad de trabajo. Y la unidad de trabajo vinculante a la materia. Y la materia vinculante al plan de estudios, ¿no? Es decir, así me doy cuenta que estoy planificando bien, que mi contribución es acertada, que la clase que estoy desarrollando cuenta en la formación y cuenta para este plan maestro de formación de un profesional o de un ciudadano, que es el plan de estudios. Bien, pues hemos llegado al final del tema del día de hoy. Vamos a retomarlo en la siguiente sesión, en la sesión de la siguiente semana, para la cual yo les voy a pedir que le echen un ojo a el plan de estudios de la licenciatura o el bachillerato donde se desempeñan, o si por alguna razón ahorita mismo no están desarrollándose en la docencia, por lo menos sí sabemos el plan de estudio que estudiaron. O sea, ustedes pueden descargar o recordar o abrir sus carpetas puede ser del posgrado, puede ser de la licenciatura, de lo que ustedes hayan estudiado y vean su plan de estudios, analícenlo y elijan una materia o elijan la materia que están desarrollando, ¿no? Es decir, qué materia desarrollan, pero en el contexto del plan de estudios y léanlo, denle una pensada en el contexto de lo que hemos repasado hoy, repasen el video, y la siguiente sesión nos vemos para retomar, vamos a empezar recuperando esta reflexión, pero a partir de lo que ustedes tengan de mano, así lo que ya conocen, pero ahora lo vamos a analizar en el contexto de esta perspectiva que les estoy presentando. Resumen, el análisis del currículum o del plan de estudios permite identificar la aportación de cada espacio curricular al perfil de egreso, así como su vinculación y relaciones entre líneas o ejes, fases o campos y otros espacios curriculares, o sea, otras materias. 2. Además de comprender el diseño del plan de estudios, es importante realizar el análisis con los recursos como la estructura conceptual que permite racionalizar las relaciones de cada espacio curricular con el resto, especialmente en tareas de actualización de contenidos. O sea, si vamos a proponer, generalmente proponemos muchas cosas en la sesión. A veces están muy estructurados ya por el diseño curricular, los contenidos, las unidades temáticas, pero no quiere decir que no podamos proponer, pero si vamos a proponer modificaciones, reestructuraciones en nuestro espacio curricular, materia, módulo, lo que sea, pues tenemos que hacerlo con base en un análisis de esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, este es el resumen. La actividad que les pido para esta primera sesión es esta reflexión del plan de estudios que ya sea que conozcan o alguno que hayan estudiado, bueno, más bien, ya sea que trabajen en él o lo hayan estudiado, pues de tal forma que tengamos una materia, un referente cada uno personal, para que la siguiente sesión empecemos con esto, ¿no? Ir analizando
cómo contribuye, cómo se inserta más que nada nuestra docencia, el trabajo como profesionales dedicados a la educación en la formación de un profesional o un ciudadano. Bien, pues muchas gracias, Loreli. Te dejo nuevamente el micrófono. Nos vas a compartir algo muy interesante en los minutos que quedan de la sesión. Este, Así es. adelante. Así es, doctor Verdis. Pues una disculpa también, estoy saliendo un poquito del COVID y la verdad, pues sí, todavía ando un poco apaleada por este bicho que anda circulando. Cuídense mucho. Y bueno, pues una de las grandes reflexiones que siempre hemos hecho nosotros es, porque lo hemos vivido, cuántas oportunidades, ¿no? Hemos desperdiciado por no tener justamente esa experiencia o ese reconocimiento, ¿ok? Entonces, yo considero que todos los que están aquí, porque algunos se acaban de sumar hace poco y a la mitad de la sesión, yo creo que si ustedes son buenos profesionales, pues pueden ser también grandes docentes. Nosotros generamos dos tipos de programas para poderles apoyar a todos ustedes durante todo este proceso de formación. Como se dieron cuenta, este aporte que tiene más de 20 años de experiencia el doctor Bertis, no solamente tocamos temas que se ven dentro de la alineación o de la formación. También tocamos temas a partir de la experiencia y justamente les acababa de comentar que la media superior acaba de tener grandes transformaciones en sus planes y programas. Tenemos chicos que ya lograron insertarse desde el UCICAM, obviamente participando en todo el proceso, pero también personas que se están insertando en los bachilleratos privados. Y justamente en media superior también tiene una particularidad porque hubieron cambios en los programas de estudios y pues están enfrentando a grandes retos. Entonces, yo sí quisiera hablar justamente de los beneficios que nosotros hemos localizado y focalizado dentro de nuestros programas. Como les decía, estos programas van dirigidos para estudiantes universitarios, egresados, que tengan a lo mejor su carrera trunca, pero que están en proceso de regresar a estudiar, pero también docentes con grandes experiencias, sobre todo que es de básica se quieren ir, obviamente, pues a media superior, bueno, que está considerado dentro de la básica, ¿verdad? Pero sí hay una gran diferenciación entre lo que va a aprender un pequeño a lo que va a aprender un joven o un adulto, ¿no? Entonces, estos grandes beneficios es que ustedes van a poder promover, porque yo en efecto, me he enfocado más en media superior. Mi experiencia en docencia ha sido en media superior. Es que ustedes van a poder como bien lo dijo el doctor Bertis, esos conocimientos previos, algunos temas van relacionados y promover nuevos conocimientos para que logren sus estudiantes asociar lo aprendido. Por lo tanto, van a poder transferir ese conocimiento e incorporar aún más conocimiento, así como decían de la seriación, pues obviamente en media superior sí hay materias seriadas, pero ojo, hoy por hoy se le llama transversalidad. ¿Qué quiere decir? Que van a ver un tema que posiblemente en otra materia esté vinculado, pero desde ese enfoque o desde esa arista. Y sobre todo, van a poder resolver o ayudar a que sus estudiantes resuelvan problemas y complementen tareas por medio de estrategias. Una de ellas que más marca este proceso en media superior es sobre el trabajo colaborativo en un proyecto de vida. ¿Sale? Este proyecto de vida, cada materia contribuye con algo completamente distinto, pero también estos programas, como les decía, que ya hemos fortalecido y la experiencia ha sido también con otros docentes que ya tienen años de experiencia y que esto es un refresh para su práctica, no solo para que se den cuenta qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que pueden ayudar a empoderar muchísimo mejor en su práctica docente, es cómo van a contextualizar sus contenidos para lograr esa movilización de saberes, ¿no? Esa parte que no solamente se quede en casa, sino que lo puedan replicar y aplicar sus estudiantes, no solo en media superior, sino también en superior. Y ojo, esto también les va a permitir darle mayor valor a la didáctica. Por eso nosotros consideramos que los docentes, o sea, que ya tienen mucho tiempo siendo docentes, van a poseer estrategias
centradas en el aprendizaje, van a poder lograr que se procese esa información, van a lograr que contextualicen contenidos para la movilización de saberes y van a poder conseguir objetivos y resultados esperados. Creo que a veces nos sucede dentro de esta práctica que hemos tenido en la docencia, que no vemos que tengan un avance nuestros estudiantes en cuanto a lo que nosotros le estamos aportando, pero también lo que viven ellos en su experiencia laboral, pero también lo que ellos viven desde su propio conocimiento. O sea, recuerden que tanto en media como en superior, pues se supondría, ¿no? Este reconocimiento, vaya, en la prepa no es todavía universal, ¿verdad? Porque tenemos que atravesar ese momento formativo para que sea un estudio universal universitario, pues sí es lograr que esos objetivos y resultados sean los esperados. Pero también creo que lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que falta esa parte sólida para que las instituciones lo sigan siendo. Entonces, nosotros también reconocemos que todos los docentes en los dos niveles, pues tienen diferentes habilidades y por lo tanto producen el aprendizaje de manera tan distintiva y cada uno lo logra que hace que esos buenos resultados se reflejen no solamente en el aula. ¿Quién no se acuerda de un docente que haya tenido en preparatoria o hayan tenido en la universidad que los sigamos recordando, que los tenemos presentes y que quisiéramos replicar nosotros e incluso ser como ellos? Y obviamente, lo que nosotros pretendemos que logren con esta certificación es que puedan elaborar sus propios proyectos educativos porque van a empezar a velar por el conocimiento de otras personas. Ven qué grande responsabilidad tienen en sus manos. Si ustedes como docentes logran tener un crecimiento integral, pues podrán también ser ustedes esa inspiración, ese modelo a seguir y también van a lograr una identidad también de su institución. Y creo que eso es más complejo y más difícil, sobre todo en los subsistemas, ¿no? Y en las universidades públicas. Y creo que todos siempre tenemos en común que cuando pensamos en la UNAM, pues obviamente hay una identidad fuerte, Politécnico igual, ¿no? Y las demás, las que son privadas, pues obviamente lo más importante es que ustedes van a aplicar la metodología avalada por conocer por la academia. ¿Sí? Esta es reconocida por la academia, tanto pública como privada. De hecho, UCICAM está reconociendo esta certificación para poder avalar la experiencia. Y no me van a dejar mentir, aquí hay personas que intentaron o que les pidieron dentro de los requisitos que tuvieran experiencia laboral. Por eso les digo, cuántas oportunidades no nos hemos perdido por tener esa falta de experiencia, ¿ok? Y lo más importante es que van a poder o van a ser reconocidos, porque estos reconocidos por la parte académica pública y privada, y van a poder apoyar, obviamente, a sus estudiantes para que logren esa reflexión crítica, autónoma, con grandes referentes, obviamente, desde su campo experto, porque tampoco lo que no queremos es que si ustedes están estudiando o han aprendido cuestiones de educación, de derecho, de contaduría, etcétera, pues no nos vamos a salir de ello. Ustedes tienen que también ser conscientes de qué tipo de asignatura y qué tipo de materia van a querer ustedes ofrecer. Y lo más importante es que van a fomentar obviamente, pues muchísimas más habilidades y a través de un proyecto que profundice, ¿sale? Que identifique sus propios proyectos educativos. Por eso es que nosotros le estamos apostando a esta certificación. Y nuestro programa no solamente tiene el 25% de descuento, uno de ellos es el programa en apoyo a docentes y otro es el programa en apoyo a universitarios. Toda esta experiencia de la certificación, que comúnmente nosotros la hacemos hasta en 8 semanas o en menos,
Lo hacemos durante 13 semanas. En esas 13 semanas ustedes van a recibir el apoyo de todos nosotros, tanto del evaluador, del formador y de una persona que también se va a dedicar con ustedes a ser su asesor, acompañarles en todo momento para despejar dudas en sus horarios preferenciales, donde siempre nos vamos a ver, va a ser en la formación, y ya vieron aquí el doctor Bertis les enseñó algo que no en todos los lugares se les enseña, pero es importante que ustedes retomen estos pequeños detalles de diferenciación, de por qué nosotros nos identificamos y nos sentimos y les podemos decir que no somos improvisados, nos hemos dedicado a la formación y nuestra formación nos avala también porque hemos estudiado educación todos los miembros, porque no solamente somos el doctor Bertis y su servidora, hay más gente detrás, todos tenemos nuestro campo formativo en educación. No me voy a poner a vender zapatos, ¿verdad? Porque no sería mi fuerte. Mi fuerte es la educación. Entonces yo no les voy a vender tampoco gato por liebre. Por eso es que decidimos que estos programas fueran un poco más largos de lo que comúnmente se ofrecen. Y aparte, como nada más les prestamos 2 horas al formador, ustedes tienen derecho a pedir también apoyo de parte de él ya en citas más personalizadas. Entonces, en esas 13 semanas se incluyen todo eso, los honorarios del formador, los honorarios del evaluador y, por supuesto, viene el proceso de evaluación que podemos decidir si lo hacemos, si ya son docentes en su área laboral. ¿Qué quiere decir? Que sería in situ, en vivo y en directo ahí en su lugar de trabajo, pero también puede ser en un ambiente simulado. Y lo único que necesitan ustedes es tener 4 participantes que funjan como sus estudiantes del nivel medio o del nivel superior. O sea, de preferencia les pedimos que no sean pequeños, porque justamente lo que pretende conocer y parte de esta certificación es que ustedes desarrollen una clase, impartan la clase, y obviamente el desarrollar la clase implica que ustedes desarrollen la planeación con 3 momentos didácticos, y en esos 3 momentos didácticos ustedes puedan realmente no solamente brillar porque están siguiendo la metodología, sino que su propio conocimiento que ustedes adquirieron en su formación, en sus procesos formativos, lo puedan exponer en esta planeación. Y obviamente van a ir agarrando el amor al trayecto de esta planeación y van a poder impartir una clase buena, una sesión buena. Recuerden que tanto para Lucicam como para la movilidad que existe en escuelas particulares, es importante que ustedes presenten una clase muestra. En algunos lugares les ponen estudiantes para que sean los propios estudiantes si entendieron o no su clase, si ustedes dominaron el tema, ¿ok? O pueden ser entre académicos. ¿Qué quiere decir? Que la academia les observa. La academia decide y determina si ustedes presentan o no. Y una de las cosas que les piden en UCICAM cuando van a presentar pues este proyecto, ¿sale? Para que ustedes puedan ser profesores en media superior, les piden que hagan una clase muestra de 10 minutos. Entonces, nosotros tenemos ahorita chicos que ya están formándose y a la par están llevando todo este proceso, aparte de que llevan más cursos, cursos de UCICAM, cursos necesarios que tienen que pasar con mínimo con 8, que es de habilidades digitales y de la nueva escuela mexicana. Y obviamente aquí vamos aterrizando y vamos atendiéndoles. De hecho, terminando la certificación, siempre les regalamos algunos cursos de valor agregado. Por ejemplo, el reconocer esta parte de las habilidades digitales, el trabajo colaborativo que tanto se menciona, y por supuesto la nueva escuela mexicana, porque aunque no lo crean, se vienen muchas reformas en media superior y no sabemos si van a venir próximamente en superior, pero sí están aterrizándose. Entonces, a ustedes les caería muy bien que ya empiecen a dominar estos nuevos programas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay material. Entonces, ustedes tienen que aprender a diseñar su planeación, y esa es la ventaja que ustedes tendrían, que aprenderían a planificar. Posteriormente, y cuando ustedes estén realizando su proceso de evaluación, que es esta impartición de clases, van a poder efectuar de manera original cuáles son los tipos de evaluación pertinentes para su clase.
Entonces tampoco no van a llegar en blanco cuando den esa clase, ya sea en particulares o a través de este asunto de Lucicam, y por supuesto van a poder desarrollar la tutoría. Muchas de las prácticas que no se hacen tanto en media superior y superior es la tutoría. Y si ustedes bajan la guardia y ustedes llegan a partir de lo que van a realizar de esta parte del proceso de igual de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, si ustedes aplican esta planeación tal cual, ustedes mismos se van a dar cuenta que sus estudiantes les van a pedir más, muchísimo más. Esa es una garantía que nos lo han hecho saber todas las personas que ahorita ya están dando clases, que por supuesto les ayudamos incluso a preparar sus clases, no se preocupen, no solamente nos quedamos con eso, sino también nos volvemos amigos, algunos nos compran otras certificaciones, es verdad, por lo mismo de que nosotros lo que nos ha mantenido y nos ha hecho fuerte es el acompañamiento tan personalizado que tenemos con ustedes. Para mí sería muy sencillo que ustedes no pasaran este proceso y yo volverles a cobrar. Aquí hasta les damos garantía por escrito. Les damos ese apoyo y esa oportunidad de que si no están listos, no pasan al proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por estos procesos. Si ustedes quieren saber cuáles son nuestras competencias, quiénes somos nosotros, con todo gusto les podemos también hacer llegar nuestros datos y por favor comuníquense con nosotros porque esto de los 300 pesos es algo que yo siempre les he dicho. Ustedes cuando salen se gastan muchísimo más de 300 pesos. Y a veces cuando uno está en el cine o cuando está haciendo una compra o algo, dice, ¿por qué no mejor lo invierto en algo en el que yo pueda sacarle provecho a mi conocimiento? Entonces, si nos ponemos a pensar y nos gastamos aún más de ese dinero, yo sí les pido de favor que con 300 pesos semanales durante estas 13 semanas cubren los 3,900 pesos. De 5,200 les estamos haciendo el 25% de descuento y la oportunidad que nos puedan pagar de manera semanal. Solamente van a ver a su formador, les va a dejar algunas actividades para que ustedes en esas 13 semanas vayan acumulando el conocimiento y no lo dejen todo al final, para que entre la semana 14 y 15 ustedes estén evaluando. ¿Ok? Entonces, todos y cada uno de ustedes tienen que vivir este proceso. Los invitamos para que formen parte de Saber Ser Autónomo, de nuestra familia y de verdad no se van a arrepentir. Como les digo, no somos ningunos improvisados, nos dedicamos a la educación, solo vendemos estándares dedicados a la educación y ya vieron la calidad de nuestro formador, que yo siempre les he dicho que es el corazón de esta familia, es el pegamento, el que hace que todos nos unamos para que ustedes salgan bien formados y que no cometan los errores que otras personas andan diciendo entre todo el mundo de competencias que hay, sale de otros centros, de otros organismos, nosotros sí podemos decirles que somos educación. Y dicho sea de paso, doctor Bertis, quisiera invitarlos para la siguiente mesa educativa. Tenemos también otras actividades formativas dedicadas para los docentes, dedicadas para los investigadores, estudiantes y todos los agentes educativos a nuestra mesa de política educativa. ¿Me puedes repetir el tema que vamos a ver el siguiente martes, por favor, doctor Bertis? Claro que sí, el siguiente martes a las 7 de la noche, a través del canal de YouTube de Saber Ser Autónomo en vivo, transmitimos la mesa 89 con el tema de la educación para la infancia migrante. Así es, son temas dedicados con investigadores mexicanos, investigadores educativos. Siempre lo vemos desde la parte educativa y eso es lo que queremos que ustedes reconozcan. Y además, cada vez que ustedes apoyan a nuestras certificaciones, también están apoyando al UNICEF, porque nosotros somos asociados UNICEF y estamos ayudando a las causas de estos pequeños que están en cuestiones vulnerables y que requieren de nuestra ayuda para que siga creciendo su formación. Y justamente vamos a tocar a estos pequeñitos que estamos ayudando, que también son parte, son un problema, un fenómeno social que es la migración, y los retornados que hoy se están preparando aquí en nuestro país y aquellos que ya han nacido aquí en nuestro país o que ya tienen tiempecito y que ya están incorporándose en las escuelas. Por eso es que nosotros les queremos pedir, les
les invitamos que de verdad no desaprovechen esta oportunidad. No sé si quiera abonar algo, doctor Bertis, para que podamos cerrar esta presentación y decirles que el conocimiento y los límites de ese conocimiento se los ponen ustedes. Nosotros aquí estamos, no somos obstáculo, somos escalón y bienvenidos sean a nuestra familia. Adelante, doctor. No, pues nada más esperarles en la siguiente sesión. Vamos a continuar con el temario que les planteamos. Bueno, evidentemente lo desarrollamos en varias sesiones, pero pues vamos a desarrollar a partir justamente de las necesidades específicas. Por eso les pido que hagan esa actividad de revisar el plan de estudios en el cual se han desarrollado los espacios curriculares que han trabajado o de lo que han estudiado, cuáles sus espacios curriculares les interesaría pues de alguna manera replicar como docentes y en qué plan de estudios. Bien, pues muchas gracias, pues eso sería todo de mi parte. Los espero en la siguiente sesión, la siguiente semana, y pues descansen, nos estamos viendo muy pronto. Sí, les dejamos nuestros datos en nuestro WhatsApp aquí a través del chat. Por favor, comuníquense. Recuerden que solamente apartando con 300 pesos, ustedes ya se adhieren a cualquiera de nuestros programas y durante esas 13 semanas pueden estar pagando esos 300 pesos y obviamente tenemos meses sin intereses también y ustedes si quieren acercarse, mándenos un WhatsApp al 5619 982913. Así que si quieren dedicarse más, si quieren acercarse a nosotros, con todo gusto los vamos a estar atendiendo. A partir de que abonan 300 pesos, su evaluador se va a poner en contacto con ustedes para pedirles una cita y atenderlos de manera personal en sus horarios preferentes. Así que nos estamos viendo para la siguiente clase. Espero volver a contar con todos ustedes y quienes estén sumando en diferido, muchísimas gracias también por ver nuestro video, por acercarse a nuestros programas, porque los hemos llevado en distintos estados de la República, con distintas personas e incluso con grupos muchísimo, muy grandes, y nos ha sido de manera exitosa cada uno de estos grupos. Entonces, yo me quiero despedir, doctor Bertis. Le agradezco mucho su compañía, su acompañamiento y espero que la siguiente semana tengamos otra vez nuestra sala con estas grandes personalidades profesionales que se quieren dedicar a la educación. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.